Muy buenos días, sé que varios están ahí alrededor, saludándose ahí en el patio, algunas actividades. ¿Qué tal si nos vamos juntando para iniciar nuestra reunión? Muy buenos días, bienvenidos a Café, Imaginación, Cultura, Arte y Fe. Ha sido una semana fría, creo que se han batido los récords de temperaturas bajas, pero como siempre decimos aquí, nos refugiamos en el calor de la familia y café. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a cantar canciones. Esta canción que vamos a cantar es una canción que le hemos aprendido en esta serie, que es sobre los atributos de Dios y que justamente tiene que ver con eso, en nuestro deseo de conocer más y más de quién es Dios. Y mientras más conocemos de Él, sus atributos, sus características, más le amamos, más le honramos, más podemos entender acerca de nuestro Dios. Vamos a cantar juntos a nuestro Dios. Nuestro anhelo es conocerte más, ser sensibles a tu voluntad, darle a otros lo que tú nos das, tu esperanza, tu perdón, tu paz. Nuestro anhelo es conocerte, Dios, ven, transforma nuestro corazón, que tu voz se escuche en nuestra voz, sea tu cruz nuestra mejor razón. Todo se hace tan pequeño comparado con tu gracia y tu bondad, porque ahora al conocerte todo es vano y pasajero, nada importa en este mundo si no estás, Señor. Nuestro anhelo es conocerte más, ser sensibles a tu voluntad, darle a otros lo que tú nos das, tu esperanza, tu perdón, tu paz. Nuestro anhelo es conocerte, Dios, ven, transforma nuestro corazón, que tu voz se escuche en nuestra voz, sea tu cruz nuestra mejor razón. Porque ahora al conocerte todo se
conocerte, todo es vano y pasajero. Nada importa en este mundo si no estás, porque ahora al conocerte todo se hace tan pequeño comparado con tu gracia y tu bondad. Porque ahora al conocerte todo es vano y pasajero. Nada importa en este mundo si no estás, porque ahora al conocerte todo se hace tan pequeño comparado con tu gracia y tu bondad. Porque ahora al conocerte todo es vano y pasajero. Nada importa en este mundo si no estás, Señor. Nuestro anhelo es conocerte más, nuestro anhelo es agradarte más, nuestro anhelo es conocerte más, nuestro anhelo es agradarte más, nuestro anhelo es conocerte más, nuestro anhelo es agradarte más, nuestro anhelo es conocerte más, nuestro anhelo es agradarte más. Conocer más y más del Señor, ese es el anhelo del corazón. Y mientras tengamos vida, queremos por eso vivir para honrarle, vivir para seguir al Señor, para obedecerle, para hablar de Él siempre.
Sí, Señor, esa es nuestra oración. Mientras estemos vivos, mientras haya aliento en nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, Señor, queremos servirte, queremos vivir para ti. Sabemos que tú estás con nosotros siempre, Señor. La semana pasada reflexionamos sobre tu presencia permanente, constante. Tú estás a nuestro lado, Señor, en cada circunstancia y por eso nosotros te damos gracias, te adoramos porque tú siempre estás allí, Señor. Aun cuando en nuestra mente, en nuestras emociones, sentimos que estamos solos, al rato, Señor, nos damos cuenta por distintas formas que tú estabas allí, siempre, Señor. Tu fidelidad, tu amor son permanentes. Aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, es lo que enseña tu palabra. Y por eso te agradecemos, Señor, y por eso anhelamos querer saber y entendiendo más y más de ti, de ese amor maravilloso, inigualable, Señor. El fracaso en oscuridad y en mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue un reproche, y él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí, no me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí, no me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí, no me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí, aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo. Él sigue aquí, Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.
Gracias, Señor, porque tú eres así, Señor, fiel, bueno. Nosotros somos los que tropezamos y nuestra mente se llena de dudas y pensamos, como hemos cantado, que ya no hay solución, pero con tu paciencia estás allí, Señor, obrando en nuestras vidas. Y por eso te agradecemos, Señor, y por eso es que confiamos cada día en ti, porque tú eres fiel, porque tu amor permanece, Señor, para siempre. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Y nosotros solamente nos queda rendir nuestra vida, nuestro corazón, Señor, aún en los momentos difíciles, complicados, donde no entendemos, poder confiar, Señor, en tu soberanía, en tu sabiduría, en todo lo que tú eres, Señor. Permítenos, Señor, comprender cada día más y más de ti, Señor. Poder entender más de cómo tú obras en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor, porque esa fidelidad se hace manifiesta cada día de nuestras vidas. Si podemos contar testimonios de esos momentos maravillosos donde tú has obrado, donde tú has actuado, Señor, transformando y mostrándonos que tú eres Dios. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestras circunstancias, nuestras luchas, nuestros pensamientos más profundos. Todo lo traemos delante de ti, para que a través de tu palabra, de esos tiempos de compañerismo, juntos, alabándote, adorándote, podamos decirte lo que sentimos en nuestro corazón, pero también escuchar con claridad lo que tú quieres decirnos a nosotros. Te amamos, Señor. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, y pedimos a nuestros niños de Café Kids que puedan pasar a su tiempo también. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, familia Café, bienvenidos. Qué bueno es estar juntos nuevamente, cada semana reflexionando en esta serie que realmente está llenando mucho el corazón, de poder cada semana entender un poco más del carácter de Dios, los atributos de Dios, que yo sé que muchos hemos conocido, sabemos de esos atributos a lo largo de la vida, pero qué bueno es verlos unidos, ¿no? Y ver cómo se va amarrando todos estos conceptos acerca de quién es Dios. Porque conocer a Dios significa conocer sus atributos, significa conocer su carácter, sus características, su esencia. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de las últimas 10 semanas, reflexionando en distintos aspectos de su identidad. Y cómo además esas características de Dios impactan nuestra vida diaria. No solamente son reflexiones teológicas que se quedan allí en lo filosófico, sino que tienen un impacto en quiénes somos nosotros, en nuestra identidad y en cómo vivimos. Y la semana pasada, para los que estuvieron, no sé si se acuerdan de qué atributo hablamos. Hablamos de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, en cada punto del espacio, pero no está contenido por nada. Y aclarábamos que no estamos hablando del panteísmo, ¿no? Donde se habla de que Dios es todo y está en todo lugar porque todo es Dios. No, Dios está por encima de lo creado. Él ha creado todas las cosas, está en todo lugar, pero está por encima. Él no está limitado por el tiempo ni por el espacio, lo llena todo. Y vimos cómo esta idea de Dios está muy por encima de nuestra capacidad de comprender, pero nos llena de esperanza, porque sabemos que donde quiera que estemos, no importa lo que estemos atravesando, Dios está con nosotros. Uno de los pasajes que vimos la semana pasada fue Salmo 139. ¿Qué dice Salmo 39, 7 al 10? Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Interesante, este poeta, ¿no? El salmista David fue el que empezó a expresar todas estas metáforas de no hay lugar donde podamos huir de su presencia, pero su presencia no está para llenarnos de temor, sino para guiarnos, para sostenernos, ¿no? No es para condenarnos, es para ayudarnos. Por eso es que los cristianos, hablábamos la semana pasada, desarrollaron esta frase, este concepto del coram Deo, una frase latina,
y significa vivir en la presencia de Dios, que significa que Dios está presente en nuestros momentos oscuros, como cantábamos hace un instante, pero también en los momentos felices. Está presente en cada situación de la vida, en el trabajo, en las vocaciones, en el arte, en la familia, en la recreación. Vivir conscientes de la presencia de Dios nos impulsa a vivir tranquilos, esperanzados, pero también nos impulsa a vivir una vida donde vivamos al máximo y vivamos en santidad. Recuerda que estas reflexiones que hacemos las grabamos, así que tienes dos oportunidades para verlas. Una es en un canal de YouTube, Café Iglesia, y ves la reunión completa, y también está en un podcast, y Café el podcast, que lo puedes escuchar en Spotify, en cualquier lugar. En el podcast está solamente la reflexión, así que si no estuviste la semana pasada, acabamos de hacer un resumen en 2 minutos, pero si quieres escuchar todo el sermón y todos los textos bíblicos que hablamos la semana pasada, síguelo en estas dos opciones, YouTube o en podcast. Y hoy vamos a hablar de otro atributo de Dios, que como hemos dicho desde el principio, todos estos atributos se entrelazan, ¿no? se unen, se complementan para entender más del carácter de Dios. Estamos hablando ahora de la sabiduría de Dios, Dios sabio. Ahora, las Escrituras, que son la revelación de Dios mismo hacia nosotros, nos describen a un Dios que es sabio, que lleva a cabo todas sus obras, todo lo que Él hace, lo hace con sabiduría, y que también le da sabiduría a los seres humanos. Esta sabiduría de Dios tiene que ver con su perfección, tiene que ver con su soberanía. Hemos visto, los atributos se complementan, porque no solamente Dios es soberano en cumplir sus propósitos, eso lo vimos, sino que también todo lo que hace, esos propósitos que cumple, los hace con sabiduría, con conocimiento, con una perfecta sabiduría. Mira cómo lo expresa Job. Job es un personaje del Antiguo Testamento que ustedes tal vez conocen la historia, sufrió mucho, tuvo muchas experiencias con el dolor, tuvo mucho cuestionamiento de parte de sus amigos por lo que le estaba pasando, y en un momento Job, en el capítulo 12, versículo 13, dice así: pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Y aquí nos habla de la sabiduría presentes en Dios como algo que es esencial a Él. Esa sabiduría es parte de Él, se encuentra en Él, es parte de sus atributos, sus características. Pero algo que destaca de manera interesante es que Job habla de la verdadera sabiduría. Entonces, si hay verdadera sabiduría, es porque también hay una falsa sabiduría. Y es que este atributo de Dios, Dios sabio, es un atributo que es uno de esos atributos. ¿Se acuerdan al inicio? Tal vez algunos tienen buena memoria. Una de las maneras de clasificar los atributos de Dios son los incomunicables y los comunicables. Son incomunicables como el de la semana pasada, la omnipresencia de Dios. Nadie dice, sí, estoy aprendiendo a ser omnipresente como Dios. No, nadie puede decir eso, porque eso es solamente algo que Él lo tiene y no lo tenemos nosotros. Pero la sabiduría es uno de esos atributos de su carácter que Él también lo otorga a los seres humanos. De hecho, se menciona mucho a Dios como aquel que da y otorga sabiduría a los hombres. Todos conocemos, por ejemplo, a Salomón, ¿no? ¿Quién no recuerda este personaje bíblico? Lo identificamos como un gobernante que fue sabio. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa sabiduría. Primera de Reyes 4:29 dice eso. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. Así que Dios mismo, quien es sabio en todo lo que hace y propone, le da su sabiduría a Salomón. Sabiduría, dice, y gran entendimiento. Como te das cuenta, ¿cuál es la fuente de la sabiduría? La fuente de la sabiduría es Dios, quien la da, Él la comparte. Pero también el pasaje anterior de Job nos hablaba de la verdadera sabiduría. Entonces decíamos que existe una sabiduría falsa, una sabiduría que a veces la Escritura la menciona como una sabiduría humana, deficiente, falta de conocimiento. Y lamentablemente esta sabiduría deficiente trata siempre de reemplazar a la sabiduría de Dios. Por eso es que al mirar a Dios y sus atributos, específicamente de su sabiduría, es importante, es clave mirar estos atributos, porque la sabiduría de Dios es la que debe gobernar nuestra vida y no la sabiduría
falsa o la sabiduría imperfecta, deficiente, que sale de solamente el razonamiento humano que se aleja de Dios. Es interesante porque estamos hablando de una cualidad de Dios, su atributo, sabio, una cualidad de Dios que nos ha sido dada, porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Pero esta cualidad que tenemos como un regalo de Dios de poder ser sabios, ha sido dañada por nuestra rebeldía, la rebeldía del ser humano, y termina convirtiéndose esa sabiduría humana en algo que más bien juega en contra nuestra. Gracias. Juega en contra nuestra y nos aleja más bien de Dios. Pues entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos, bueno, entonces, ¿cómo es esta sabiduría de Dios? ¿Cómo es? Pues si queremos vivir en la sabiduría de Dios, tenemos que saber cómo es su sabiduría. Es una pregunta válida. Queremos vivir y queremos encontrar en Dios lo que es bueno. ¿Y cómo se manifiesta esta sabiduría? En primer lugar, la sabiduría de Dios, obviamente, es una sabiduría que es infinita y es perfecta. Mira lo que dice Pablo en la carta a la iglesia en Roma. Pablo le escribe una carta a los romanos y le dice así, Romanos 11:33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Hay otras versiones, otras traducciones que dicen, qué inmensa, dicen, ¿no? Qué inmensa, qué profunda es su sabiduría. Hay una que dice más poéticamente, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es muy profunda, es muy grande. Y como nosotros los seres humanos no somos ni perfectos, ni así de infinitos en nuestra esencia, ¿cómo podríamos entender plenamente esta sabiduría? Por eso es que Pablo dice, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Otras versiones hablan de lo insondable, indescifrable, inescrutable, impenetrable que son sus caminos y decisiones. Así que esta maravillosa, extraordinaria sabiduría divina no puede ser plena y absolutamente comprendida. Y esto, en vez de llevarnos a una frustración, porque alguien puede decir, no, pues yo quiero saber todo y quiero entender todo, ¿por qué no puedo entender todas las cosas? Más bien debería llevarnos a una actitud de humildad frente a Dios, porque esa es la actitud que debemos tener frente a la sabiduría de Dios. Él es Dios, no nosotros. Y aunque veremos que Él nos invita y obviamente nos otorga su sabiduría, no debemos pretender que esto significa que podemos entender y comprender todas las cosas. No podemos. Comprender lo vasta e perfecta e infinita que es la sabiduría de Dios frente a nuestra sabiduría limitada nos llena de humildad. Pero también nos llena de humildad, pero también nos lleva y nos enseña a abrazar el misterio. Porque el misterio tiene que ver con lo que decía Pablo, es imposible entender todos sus caminos. Y eso es algo que a veces no nos gusta, pero parte de la vida de fe es abrazar ese misterio con confianza y con seguridad de tener un Dios que sí es verdaderamente sabio a diferencia de nosotros. Por eso les decía que la sabiduría de Dios está entrelazada con sus otros atributos como su soberanía, por ejemplo. Ahora, esta actitud humilde frente a la infinita sabiduría de Dios es donde encontramos el inicio de una vida de sabiduría para nosotros aplicada a nuestra realidad tan compleja, tan incomprensible por algunos momentos. Pero empieza por allí, empieza con una actitud de humildad. Hay un concepto que explica y define esta actitud que debemos tener frente a Dios y su sabiduría. Está en varios lugares en las Escrituras, pero sobre todo en lo que se conoce justamente como, hay una sección en la Biblia que se conoce como los libros de sabiduría o secciones de sabiduría. Algunos le llaman literatura sapiencial en las Escrituras. Hay varios libros que hablan de estas cosas, de la sabiduría de Dios. Uno de ellos, que lo conocen seguramente muchos de ustedes, es el libro de los Proverbios. Proverbios, allí mucho de la sabiduría. Y justamente Proverbios 9 y 10 dice lo siguiente: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento.
El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. Entonces la pregunta es, ¿dónde se inicia? ¿Dónde comienza la sabiduría para nosotros? Pues aquí dice que es en el temor del Señor. Ahora, ¿qué significa entonces el temor del Señor? Ahora, no está hablando obviamente de miedo, de un terror frente a Dios. Lamentablemente, muchas personas se acercan a Dios, o peor aún, no se acercan a Dios por esta visión atemorizante que tienen de Dios. Y claro que las Escrituras nos muestran a un Dios poderoso, un Dios que es temible, que no deja de lado su juicio y su poder, pero también nos muestra su amor, su misericordia, y que se expresa ese amor al enviarnos a su único Hijo, Jesús, a dar su vida por nosotros. Por eso, como estamos diciendo en toda la serie, la importancia de ver el cuadro completo cuando se trata de Dios y no solamente quedarnos con una faceta. Así que este temor del Señor se entiende más bien como la expresión o una expresión de reverencia, de respeto, de humildad, de sometimiento, de comprensión de quién es Dios en toda su gloria, en toda su majestad. De hecho, este verso de Proverbios a veces se traduce de la siguiente manera, en otras traducciones. Por ejemplo, una que dice así: lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría es honrar al Señor, dice otra versión. En vez de decir el temor del Señor, dice honrar al Señor. Hay otra versión que lo dice así: la sabiduría comienza con el respeto al Señor. En vez de poner el temor al Señor, dice con el respeto al Señor. Y es en esta dimensión de reverencia, de respeto, de honra a Dios que empezamos a construir sabiduría en nuestras vidas. Empezamos a comprender, a veces lentamente, a veces con largos bloqueos, a veces con momentos de confusión, pero poco a poco, a medida que nos aferramos a Él, vamos entendiendo su sabiduría y su conocimiento. Proverbios 1:7, para que veas que no solamente es un pasaje aislado. Este concepto del temor al Señor ligado a la sabiduría se repite muchas veces. En Proverbios 1:7, tal vez muy conocido, dice así: el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el mismo pensamiento. Y luego dice: los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y justamente en este versículo está el problema del ser humano. El ser humano, nosotros, despreciamos esta sabiduría, que no es solo comprender cosas o querer entender cosas, sino que está atada, está unida a una relación de respeto, de honra a Dios, de amor y obediencia a Dios, y por lo tanto despreciamos esta sabiduría y la reemplazamos por una sabiduría humana. Lo trágico es que esta capacidad de pensar, de reflexionar, de indagar, es dada por Dios mismo a nosotros. Él nos ha creado así, pero lejos de Dios, esta cualidad que tenemos de pensar, reflexionar, deja de ser verdadera sabiduría y se convierte, como dice aquí, en necedad. Necedad. Eso es lo que dice Pablo a la iglesia en Roma. Pablo le escribe esta carta a los romanos y les está diciendo cómo Dios se ha hecho conocido de muchas maneras a través de la creación y ha dado a saber al ser humano sobre él, incluso pues en lo creado. Pero luego les dice lo siguiente, miren Romanos 1, 21 y 22, hablando de la humanidad en general. Dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, la humanidad antigua, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. La buena noticia es que Dios no está en el negocio de la condenación. Dios no está en el negocio de dejarnos con nuestra necedad. Ya, pues ya son unos necios, ¿no? Lo voy a dejar ahí, no sirven esto. Nosotros somos así, descartamos a la gente, ¿no? Pero no, Dios no es así. Dios hizo algo impensable. Él decidió mostrarnos toda la plenitud de su sabiduría de una manera que pudiéramos entenderla y que pudiéramos aferrarnos a ella. ¿Saben qué fue lo que hizo Dios? Enviarnos a Jesús. Porque Jesús encarna toda la sabiduría de Dios.
Fíjate este verso, Colosenses 2, 1 al 3. Es otra carta que escribe Pablo a la iglesia en Colosas. Y le dice así: quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes. Pablo oraba por ellos, ¿no? Y por la iglesia en la Odisea, y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él, en Jesús, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Aquí vemos el corazón de Pablo, que estaba angustiado, ¿no?, por los creyentes en Colosas, en la Odisea, en general por todos los creyentes, aún los que no lo conocían. Y Pablo quiere que estos creyentes, estas iglesias, se animen. Quiere que cobren ánimo. ¿Qué estarían pasando? Sabemos que había persecución, sabíamos que había dificultades, situaciones incomprensibles. Y este ánimo que quiere Pablo no es simplemente una llamada motivacional. Anímense, ¿no? Vamos a hacer un par de arengas, ¿no? Eso como hacen a veces en los que trabajan en ventas, ¿no? Ya vamos a hacer un poco de, vamos a hablar fuerte, vamos a gritar si podemos. No se trata solamente de discursos motivacionales, de palmaditas, vamos, anímate, ¿no? Es algo más. En primer lugar, este ánimo, este aliento que él quiere para estos creyentes, dice que se da en el corazón de la unidad. No es solitario, porque ahí dice, ¿no? Quiero que cobre ánimo y estén bien unidos. Que estén bien unidos. Bien unidos. Este ánimo se da en unidad, no es solitario. Solos, ¿qué pasa? Nos llenamos de dudas, nos llenamos de confusiones. La mente empieza a especular, a divagar, y es normal porque somos así. Este ánimo se da en la unidad. Nos necesitamos unos a otros, unidos, dice, con fuertes lazos de ¿qué? De amor, fuertes lazos de amor. Pero luego dice del deseo que tiene que entendamos el misterioso plan de Dios. ¿Recuerdas hace un instante cuando hablamos de abrazar el misterio? Abrazar el misterio, porque no podemos entender todo lo que Dios tiene en su mente. Pero aquí habla de entender el misterioso plan de Dios. ¿Cómo puedo entenderlo? Si lo entiendo, ya pues deja de ser un misterio, ¿no? Y aquí está la clave. El misterioso plan de Dios es Cristo. El misterioso plan de Dios es Cristo mismo. En Él, dice, en Cristo, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¡Qué extraordinario! Dios, quien es todo sabiduría, crea este mundo sabiamente, nos muestra en la creación lo sabio que Él es, pero los seres humanos somos incapaces de entender plenamente a Dios y nos hacemos necios. Nos alejamos de la sabiduría de Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Nos envía a Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En su carta a la iglesia de Corinto, otra iglesia, Pablo profundiza aún más esta idea. Fíjate allí, es un pasaje más largo, 1 Corintios 1, 20 al 24. Ya empieza Pablo con sus preguntas retóricas. A Pablo le encantaban las preguntas retóricas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean, mira lo que dice aquí, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Yo sé que nuestro corazón anhela sabiduría, poder comprender los misterios de Dios, y aunque sabemos que nunca podremos comprender todas las cosas como Dios las comprende, o tener en nosotros toda la sabiduría de Dios y el entendimiento de todos los misterios, sabemos
¿dónde podemos mirar? Podemos poner nuestros ojos en Cristo. Podemos aferrarnos a Él, porque Cristo es la sabiduría de Dios para nosotros. Podemos vivir cada día aprendiendo más de Él, escuchándole, siguiéndole, obedeciéndole, amándolo, adorándolo. Y podemos estar seguros que la sabiduría de Dios irá llegando a nosotros. Y somos además alentados a pedirle a Dios este tipo de sabiduría. Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. ¿Quién puede decir aquí, no, yo estoy bien, no necesito sabiduría, estoy tranquilo, no pasa nada? Quien piensa o afirma tal cosa está demostrando que necesita más sabiduría que todos los demás, que al menos tenemos la sabiduría de reconocer que nos falta sabiduría, ¿no? Y hay que entender que cuando Dios nos ofrece sabiduría, en primer lugar, esta sabiduría que nos ofrece está ¿dónde? Plenamente en Cristo. Ahora, no estamos hablando simplemente de un estado iluminado, de comprensión, de entendimiento, como si nos convirtiéramos, ¿no?, en gurús del conocimiento, que todo lo sabemos y todo podemos responder, que de paso es la idea de sabiduría que tienen muchos cristianos. Muchos cristianos, cuando piensan en sabiduría, piensan que significa ser sabios es tener todas las respuestas, tener todo resuelto, tener todo clarificado. Lo único que nos va a llevar a ese pensamiento, lo único que nos lleva es a discusiones, peleas y decepciones. Porque cuando ya las cosas no tienen explicación y viene la crisis y no la vemos clara, pero se supone que yo era sabio, ¿no? Pero la sabiduría es mucho más de lo que nosotros podemos abrazar. La sabiduría que Dios nos ofrece tiene que ver con en un sentido con comprender del plan y propósitos de Dios y su revelación en su palabra, pero sobre todo tiene que ver con cómo aplicamos esos principios de esa sabiduría en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, en nuestras relaciones. Y el mismo Santiago, que es el que habla esto, pídale a Dios sabiduría, desarrolla un poco más esto en profundidad. Hace varios años atrás hicimos toda una serie en Santiago, todo el libro completo lo estudiamos. Pero hay un versículo muy interesante, Santiago 3:13. Miren lo que dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Interesante, ¿no? Porque la demostración de sabiduría no se da en medio de la discusión, ahí peleando. No se trata de cuántas discusiones ganas, ¿no? Es una pelea por ver quién tiene la razón. Si eres alguien sabio y entendido o conocedor, tienes que demostrarlo ¿cómo? ¿Con tus argumentos? No, con tu conducta, por medio de tus obras. Y ya sabemos que este es un tema, si lees Santiago, es un tema recurrente, ¿no? La fe sin obras es muerta, decía Santiago. Pero aquí añade algo nuevo. Estas obras deben ser hechas con la humildad, dice, qué interesante, que es propia de la sabiduría. A veces no asociamos humildad con sabiduría. El que sabe un montón, no, se bota, ¿no? Uf, qué sabios, está en otro nivel. Pero aquí no, más bien la sabiduría está asociada con la humildad, dice, con la humildad propia de la sabiduría. ¿Te das cuenta por qué hay verdadera sabiduría y falsa sabiduría? La palabra en el original también puede ser traducida como mansedumbre o amabilidad. Quiere decir que todo el conocimiento que podemos llegar a tener, toda la inteligencia e información que acumulemos, debe traducirse en una vida llena de obras, de actos, pero que sean llevados a cabo con amabilidad, con mansedumbre, con humildad. Esta es la verdadera sabiduría. No es simple conocimiento intelectual, es conocimiento que se combinan con acción, con obras, pero llevadas a cabo con mansedumbre, con humildad, con gentileza. Y esto hay que aplicarlo a todas las áreas, todas las esferas de nuestra vida, sea en los temas espirituales, aquí en la familia de la fe, en nuestra vida con el Señor, o en cualquier ámbito del conocimiento. Así que la verdadera sabiduría no se queda solamente en la acumulación de conocimiento, sino que tiene que expresarse en tu vida diaria, en obras, pero que no son hechas por orgullo, no son hechas por vanagloria o para humillar al otro que sabe menos, sino con una actitud adecuada.
Ahora, Santiago no deja este tema tan fácilmente, va más a fondo, más profundo. Fíjate en lo que sigue, Santiago 3:14. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Aquí viene el pero, ¿no? Qué bonito, ¿no? La sabiduría que viene de Dios. Pero dice, porque podríamos leer el primer verso de ser sabios, humildes, incluso creer que lo somos. No, sí, ya llegué a la humildad, ¿no? Porque el orgullo, pues es algo a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, como el que dice que escribió su libro, ¿cómo llegué a ser humilde, no? Entonces, algunos dicen que el orgullo es como el mal aliento. ¿Sabes cómo es el mal aliento? No todos se dan cuenta que tienes mal aliento menos tú mismo, ¿no? Hasta que un buen amigo, de esos buenos amigos que hay pocos, te dice, oye, o te regala tu hals, ¿no? Entonces, pero uno no se da cuenta hasta que alguien te lo dice. Así es el orgullo. Muchos tienen el orgullo de creerse sabios. Por eso Santiago dice, pero antes que asumas que eres sabio, como solemos hacer, fíjate en el pero. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Tú puedes decir que eres sabio, que tienes sabiduría, pero si tienes envidia, si tienes rivalidades en el corazón, no engañes a los demás, no te engañes a ti mismo. Hay otra versión que dice así, del mismo pasaje. Pero si ustedes tienen el corazón lleno de envidia y de ambición, ¿para qué presumir de sabiduría y andar falseando la verdad? ¿Para qué presumir de sabiduría? Santiago no se anda con rodeos, ¿no? Si tu corazón está lleno de envidia, ambición, rivalidades, deja de presumir de sabiduría, deja de aparentar ser muy sabio. No importa cuántos versículos sepas, no importa cuánta doctrina domines, no importa cuántos títulos, maestrías, doctorados puedas tener, no eres sabio, no soy sabio. No importa si eres abogado, doctor en medicina, ingeniero, artista, científico, intelectual, maestro, teólogo, puedes conocer muchas cosas, tener mucha información, pero la sabiduría que viene de Dios es algo distinto, es algo diferente. El estado de tu corazón delata tu condición. Ahora este es un llamado de atención para todos, líderes, pastores, todos los que somos seguidores de Jesús. Nadie puede sentirse por encima de este criterio de evaluación de lo que es realmente ser sabios, lo que significa realmente vivir una vida de sabiduría. Esto es esencial para nuestras familias, para nuestra comunidad de fe, para las iglesias. Es dramático. Y Santiago nos dice por qué es tan importante. Santiago 3, 15 y 16. Mira, esa sabiduría que viene de las rivalidades, etcétera, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y como creyentes no podemos hablar de ser seguidores de Jesús, de ser sabios, y al mismo tiempo tener en nuestro corazón envidias, ambiciones. Esta contradicción pone en entredicho nuestra propia fe, porque la fe, la sabiduría, hemos visto, se demuestra con obras, y obras llenas de humildad, de corazones amables. Ahora, tú puedes hacer cosas, tener logros en la iglesia, en tu centro de trabajo, pero si lo que te motiva es la ambición y la envidia, te vas a meter en muchos problemas, porque esa aparente sabiduría que demuestras no viene de Dios. Santiago es muy duro, ¿no? Dice que es una sabiduría terrenal, le llama, puramente humana. Y encima la tercera ya la termina, ¿no? Diabólica, dice, diabólica. ¿Cuándo actuamos de esa manera? O mejor dicho, cuando actuamos de esa manera, ¿qué logramos? Lo que dice ahí, confusión y toda clase de acciones malvadas. Esa sabiduría, más bien que viene de lo alto, tiene que evidenciarse entonces en nuestra manera de vivir, por la humildad, por nuestra mansedumbre. Pero si vivimos llenos de ambiciones personales y envidias, dice que solo aportamos confusión. Y haremos que el mensaje maravilloso del Evangelio sea cuestionado, no por el valor que tiene en sí mismo, sino por aquellos que, diciéndonos cristianos, actuamos de manera incoherente con esa fe que decimos tener. Nos falta sabiduría. Pero Santiago no se queda solo lamentando la falta de sabiduría que los cristianos podemos evidenciar, porque esta carta es escrita a cristianos, por si acaso, a nosotros. Santiago va un poco más allá siempre y nos muestra de manera positiva
una suerte de ruta, porque Él quiere que nos demos cuenta que nuestra fe se expresa de manera práctica. Y mira Santiago 3:17. En cambio, ahí está la parte positiva, ¿no? Ya vamos a dejar de hablar en negativo. En cambio, vamos a ponernos en positivo. La sabiduría que desciende del cielo, porque Dios es sabio, es uno de sus atributos y nos da su sabiduría. La sabiduría que desciende del cielo, mira cómo es. Es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Qué contraste, ¿no? Qué desafío encontramos en esto. Una lista de atributos, de características de esta verdadera sabiduría que dice que viene de Dios. O sea, la sabiduría de Dios tiene estas características y debe marcar nuestras vidas. La sabiduría que es la que se necesita en nuestros hogares, en nuestro lugar de trabajo, aquí en ICAFE, en nuestro país. Esa es la sabiduría de Dios. Ahora, no tenemos tiempo de analizar a profundidad cada una de esas palabras, pero solamente unos pensamientos, ¿no? Dice, ¿cómo es esta sabiduría? Primero dice que es pura. O sea, quiere decir que no está contaminada, no está adulterada, no mezclada con nada impropio. Esa sabiduría dice que es pacífica. Es decir, tiene una disposición a la paz, al entendimiento. Más bien, ¿cómo vemos en nuestros días? Tanta polarización, actitud belicosa, hay agresividad entre los cristianos. Tú entras un ratito a YouTube, a las redes, y hay cada pelea, cada discusión, todos se acusan de herejes unos a otros por diferencias doctrinales, y cuando no estamos peleándonos entre nosotros, estamos peleándonos con los de afuera, ¿no? Con los que no comparten nuestra fe. Ya hemos hablado un montón de veces de esto en ICAFE, pero duele el corazón leer cómo muchos cristianos les hablan a los que no comparten su fe en las redes sociales. Y eso no agrada a Dios. No muestra, ¿qué cosa no muestra? Sabiduría de lo alto. Dice que la sabiduría es pacífica. No estoy diciendo que no digas la verdad, no estoy diciendo que seas condescendiente con lo que está mal, pero ¿cómo lo decimos? ¿Agresivamente, belicosamente o pacíficamente? La sabiduría de Dios es pacífica. Dice también que es bondadosa. También puede traducirse como amable, gentil, mansa. Porque cuando hay una actitud pacífica, eso debe evidenciarse con la amabilidad, con las formas. A veces confundimos la certeza, la seguridad de lo que creemos con la arrogancia o con el sentimiento de superioridad. Y ese pensamiento nos lleva a ser bruscos, toscos con los demás. También dice que es dócil. Significa que la sabiduría de Dios que tenemos, cuando nos llega la sabiduría de Dios, somos enseñables. Tenemos una actitud adecuada de escuchar y obedecer cuando es apropiado hacerlo. Hay una disposición de la voluntad a aprender. Dice que es llena de compasión, llena de misericordia, ¿no? Hablamos toda una semana, ¿no?, sobre la misericordia como atributo de Dios. Llena de buenos frutos. Ya dijimos eso hace un instante. La sabiduría que viene de Dios no se queda en declaraciones intelectuales, sino que se debe mostrar de manera explícita por medio de nuestras acciones, nuestro estilo de vida. Y mira las dos últimas, que no son menos importantes. Dice que esta sabiduría es imparcial y sincera. Imparcial, ecuánime, sin tratos preferentes, sin favoritismos, y sincera, es decir, sin hipocresías. Una de las cosas que más dañan a la fe son los dobles discursos, el ser falsos, deshonestos, hipócritas. Una fe sincera es lo que necesitamos, como diría Pablo, no fingida. Interesante. Estamos entonces frente a un Dios sabio. Es uno de sus atributos. Él es sabio en todo lo que hace. A Él le debemos honrar y buscar reverentemente. Ese, decíamos, es el principio de la sabiduría. Buscar a Dios. Y buscar a Dios nos lleva inmediatamente ¿a qué? A conocer a su Hijo, a Jesús. Porque Él ha enviado a Jesús para que conozcamos la sabiduría de Dios. Porque en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Mira a Cristo para conocer la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría entonces luego se expresa en una vida diferente. Porque la sabiduría de Dios es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos,
imparcial y sincera. Y todo eso, puro, pacífico, bondadoso, dócil. ¿Te das cuenta a quién describe? Describe a Jesús. Lo describe a Jesús. Y nos debe describir a nosotros. Y cuando estamos cortos de esa sabiduría, ¿qué podemos hacer? Pedirle a Dios. Poner nuestros ojos en Cristo. Porque donde nosotros somos tan faltos de sabiduría, Jesús es la sabiduría de Dios. Fallamos en hablar, mira a Cristo. Nos falta sabiduría, mira a Cristo. No entiendes los misterios y las cosas de Dios, mira a Cristo. Él siempre está por nosotros. Por supuesto, queremos aprender a vivir en esa sabiduría, pero siempre estaremos con deficiencia porque no somos Dios. Y podemos mirar a Cristo porque en Él está toda la plenitud de la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque son temas profundos de tu sabiduría, los misterios y las cosas que nuestra mente limitada trata de entender. Pero qué bueno es saber que tú no nos has dejado desamparados, no nos has dejado llenos de preguntas, sino que has enviado la sabiduría misma a esta tierra, a tu Hijo Jesús, para que en Él podamos comprender y entender más de ti, más de lo que está en tu mente, en tu corazón, tus planes y propósitos. Y Él nos ha mostrado con su vida, con su amor, con su sacrificio el camino. Señor, reconocemos que a nosotros nos falta mucho. Nos equivocamos, Señor. Nos falta sabiduría en nuestras reacciones, en nuestros hogares, a veces en nuestros trabajos. Señor, moldéanos. Queremos vivir en esta sabiduría divina. Y Señor, sabemos que cuando no lo logramos, tenemos a Cristo, quien está allí abogando por nosotros, a quien podemos mirar y seguir. Y tu amor nos lleva a Él siempre. El Espíritu también nos lleva a Cristo y a toda verdad en Él. Ayúdanos, Señor, a vivir en ese estilo de vida donde Cristo esté presente en todo y su sabiduría nos llene a nosotros. Enséñanos, Señor, a vivir de esa manera. Gracias, Señor, por tu instrucción. Gracias, Señor, porque nos muestras lo que significa verdaderamente la sabiduría que viene de lo alto. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿qué les parece esto de la sabiduría? Empezamos la sabiduría y pensamos muchas cosas, ¿no? Intelecto, intelectualismo. Nos gusta dialogar. Si vinieron por primera vez y café o estás viniendo, sabes que siempre, salvo algunos domingos, generalmente tratamos de tener un tiempo de diálogo y preguntas. Así que si alguien tiene un aporte o una pregunta sobre este tema de la sabiduría, que lo hemos visto primero como atributo de Dios, pero hemos dicho que ese atributo de Dios luego tiene un efecto en cómo debemos vivir nosotros. Así que si hay alguna pregunta, alguna aplicación o algún comentario sobre con qué te has quedado, algo que te ha tal vez una frase o algo que impactó un versículo en ti, con toda libertad. Vamos a abrir un ratito, a ver, ahí hay un micrófono, tiene Carlos. Solamente levanta la mano, no se amontonen y vamos a dialogar, ¿no? Ya saben cómo es, comienza tan tímidos y pues ahí nomás, vamos a parar. Muy bien, a ver, ¿quién quiere participar? Primera vez que vienes o muchas veces igual, todos podemos participar. Levanta la mano, aquí Benja quiere decir algo. Frank, me pareció muy interesante cuando hacías énfasis en que dice la Escritura que la sabiduría de Dios es como un misterio, o sea, no la podemos entender, pero está escondida en Cristo, ¿no? Entonces, en la persona de Jesús y cómo Dios a través de Jesús, pues sí podemos llegar hasta cierto punto, ¿no? Hasta que Dios nos lo permite. Y me ponía a pensar también en otro pasaje mencionabas de que Dios decidió salvarnos a través de la locura de la predicación, ¿no? Y, por ejemplo, nos salvó a través del sufrimiento de Él, ¿no? O sea, nos dio paz y nos reconcilió, pero Él tuvo que pasar por la situación opuesta, ¿no? Entonces, a veces eso que a los discípulos cuando Jesús les decía que yo me tengo que ir, tengo que pasar por todo esto, y decían, no entiendo, ¿por qué no?
no, ¿cómo vas a hacer eso, no? Pero no entendían que era el camino, el medio, ¿no? Y me ponía a pensar a veces también situaciones así en la vida que nos pueden pasar, ¿no? De situaciones que no entendemos por qué está pasando esto, ¿no? Pero Dios siempre tiene como un plan y siempre podemos como que mirar a Jesús y sostenernos de Él, aunque sea no entendamos la situación, confiar, ¿no? Confiar en que Dios siempre tiene el control y finalmente luego vamos a poder ir entendiendo las cosas, ¿no? Claro, porque si asumimos que Dios es sabio, claro, la siguiente actitud, que yo a veces sé que es difícil, toma un paso de fe, es en medio de las circunstancias que no podemos entender, poder comprender que la sabiduría de Dios está por encima de la manera en que yo razono, ¿no? Yo entiendo, yo quisiera que las cosas pasen de cierta manera, pero estoy limitado por la mente que tenemos. Dios no. Entonces, esa sabiduría, si yo reconozco que Dios es sabio, infinitamente sabio, entonces confío en Él. Es un paso de fe, voy a confiar en Él. Y claro, la venida de Cristo nos ayuda a eso, ¿no? Porque por eso parece la locura de la predicación, o sea, porque parece, imagínate en el primer siglo, decirles, miren, Dios nos ha salvado y nos salva a través de Cristo, que murió en una cruz, ¿no? La cruz era una cosa vergonzosa, incomprensible, ¿no? Entonces, hasta aún hoy muchas veces a las personas les cuesta eso, no entender que necesitamos un Salvador, que necesitamos a alguien como Cristo, que siendo puro, perfecto, murió por nosotros. Es difícil de entender. Y por eso la Biblia habla de ese concepto, ¿no? de que algunos tropiezan. Tropiezas es tropezarse en caer, ¿no? Cuando hay un bache, en Lima hay un montón, entonces estás caminando por la brea y hay un bache, te caes, tropiezas en el hueco. Entonces, ¿saben cuál es el bache? El único bache que hay fuerte en la palabra es eso, Cristo muriendo por nosotros, ¿no? Entonces, Cristo, en que está toda la plenitud de la sabiduría, vino a dar su vida por nosotros para que tú puedas tener acceso a Dios, vino a tomar tu lugar. Entonces, algunos no entienden eso, ¿no? Entonces, pero es parte de la sabiduría de Dios. Pero cuando entendemos eso, cuando comprendemos el amor de Dios a través de Cristo, es como que empezamos a entender la vida. Nuestra cosmovisión cambia nuestra manera de ver la realidad, la vida, ¿no? El amor de Dios se hace evidente en Cristo, ¿no? Pero es un paso de fe, ¿no? Sí, Marco. Es un tema fascinante, ¿no? El poder solamente rascar la superficie de lo que es la sabiduría de Dios, ¿no? Me viene a la mente los versículos de Proverbios y luego en los Evangelios cuando Dios en su palabra dice, ¿no? La mujer sabia edifica su casa, y Jesús luego diciendo, ¿a quién compararemos, no? El que escucha mi voz, ¿no? y obedece, lo compararé a un hombre sabio, dice, ¿no? Que construye su casa sobre la roca. Y en ambos aspectos, tanto el hombre como la mujer, Dios nos llama a ser sabios para edificar, sabios para construir, ¿no? Yo no puedo decir que siempre he tenido esa sabiduría, ¿no? Sí, ya han habido momentos en los que he sido un necio, no he construido, al contrario, he tirado abajo muchas veces las cosas que Dios quería hacer, ¿no? Pero el llamado de Dios es constante, es permanente, ¿no? Y Él nos llama siempre a prestarle atención a su voz, a obedecerle. Justamente el temor del Señor es lo que nos permite a nosotros tomar buenas decisiones, ¿no? Tomar las mejores decisiones en la vida. Y ese llamado de Dios está abierto todo el tiempo, ¿no? A escucharlo, a obedecerlo, y eso nos va a ayudar a nosotros a desarrollar la sabiduría que nos hace falta, ¿no? De la cual no tendríamos nunca que presumir porque no es nuestra, es de Él, ¿no? Sí, es un regalo de Dios, ¿no? Que nos da en Cristo, ¿no? La sabiduría. Gracias, Martín. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, el otro Martín. Ping pong. De Martín a Martín. Buenos días. A veces uno tiene que tomar decisiones día a día, decisiones complejas, algunas más sencillas quizás, y uno busca la sabiduría, ¿no? Y ahora entiendo, en base a los versículos de la Biblia, que no necesariamente el Señor nos va que puede hacerlo, ¿no? Guiar de repente a través de un consejo de alguien, leyendo Proverbios, que es un libro de mucha sabiduría,
sino también estar ahí quieto, en esa confianza en Cristo Jesús, ¿no? Las puertas que Él va a abrir, las puertas que va a cerrar. Finalmente, en mi experiencia cristiana, puedo llegar a una de las conclusiones de que todos los procesos que pasé, ¿no? De repente la pérdida de un familiar cercano, de repente el trabajo de manera sorpresiva, de repente que años atrás se cerró, que no se podía comprender, han llevado a uno empujándolo en la dirección, en la confianza en Cristo, al lugar, a la estación que uno tiene que estar, ¿no? Entonces, en mi experiencia cristiana siempre, aún lo más feo que he podido observar, me ha ayudado a llegar al punto que el Señor ha querido, ¿no? Y si tuviera que volver a pasar ese proceso para estar en el lugar que estoy hoy, ahora les diría, sí, lo voy a pasar, pero antes uno se resistía porque no sabía el fin hacia dónde iba, ¿no? Entonces, gracias por la palabra. Veo que es sabio confiar plenamente en los procesos del Señor y en sus planes, ¿no? Que son mejores que los nuestros, que podamos hacer, de repente querer establecerlos, diseñarlos, ¿no? Es bueno en la vida tener un plan, pero es bonito también de que el plan cambia. Eso para mí es una señal, Dios está obrando. Sí. Sí, y siempre decimos aquí que hay las situaciones sean muy diferentes. Hay situaciones en la vida donde tal vez por lo que ya has explorado en la palabra, has crecido en la palabra, apenas sucede una situación, en ese momento tienes la sabiduría de Dios para entender lo que Dios está haciendo, ¿no? Y confías. Hay otros momentos donde pasan situaciones y no la entiendes ni por atrás ni por adelante, ves, reflexionas, lees otra vez todo Proverbios y no lo entiendes, ¿no? No entiendes. Entonces ahí que nos queda confiar, mirar a Cristo, y pasa lo que dices muchas veces, que en el tiempo entendemos esas situaciones, pero también siempre decimos en el café que hay de la tercera. La tercera es que no entiendes, no comprendes, pasa el tiempo y sigues sin entender y sigues sin comprender, y posiblemente te mueras sin entender. Ahí que nos queda mirar a Cristo, confiar en Él, mirar a Cristo. Y el fruto muchas veces de esas cosas que no entendemos son frutos para la eternidad. Tal vez no va a parecer para aquí, porque hasta el último día de nuestras vidas hay cosas que tal vez nos van a parecer incomprensibles, ¿no? Inexplicables. Pero solo cuando estemos ya con Dios veremos su sabiduría plenamente y ahí entenderemos cosas que aquí no entendemos. O sea, pero hay de todo en la vida cristiana. Hay de las que las entendemos, sí, ya, esta la entiendo, ¿no? Hay de las que entendemos con el tiempo y hay de las que ya pues para la lista, ¿no? Para la libreta que va en el corazón cuando nos encontremos con el Señor. De todo hay. Entonces, y por eso nos necesitamos unos a otros. Porque cuando hay situaciones que pasa algo y ya por la gracia, por lo que he atravesado, he logrado en ese aspecto, porque no somos sabios a veces en unos aspectos menos que en otros, en ese aspecto he logrado cierta sabiduría, yo puedo ayudar al otro. No para decirle cosas sin compasión, porque la compasión es dócil, es amable, ya pues confía en Dios, no seas incrédulo. No. Porque algunos así son medio toscos, ¿no? Cuando alguien pues ya lo entiendes, tú lo tienes claro, ¿no? Pero el otro está luchando y tú le lanzas pues 15 versículos a la vez, ¿no? Entonces, y sobre todo lanzan el favorito de los insensibles, ¿no? A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ese versículo tan hermoso y tan insensible a la vez, ¿no? Porque dicho en un momento inoportuno, es verdad, pero hay que saber cuándo decirlo. Hay que saber, no hay que decirlo en un momento difícil, ¿no? Entonces, sí, a veces esos son los versículos que lo leemos en el tiempo y sí, pues así era, pero a ver, dímelo cuando estoy sufriendo, dime otras cosas, Dios te ama, ¿no? O llora conmigo, ya está, ¿no? Mi hermana, por eso dice Pablo, va a hablar de ustedes para que estén unidos, ¿no? Porque cuando tenemos luchas y dificultades y nuestra fe puesta a prueba, necesitamos estar unos a otros. Y a veces ni siquiera diciendo nada. A veces lo más sabio es quedarse callado. Porque cuando hablas, la malogras, ¿no? Entonces, a veces la sabiduría más grande es acompañar a alguien, simplemente. Sí, o sea, y así, ahí todos vamos caminando en esta vida cristiana. Por eso nos necesitamos. Si estamos solos, más difícil, pues, porque vienen los pensamientos, vienen las cosas, ¿cómo hacemos? Gracias Martín. ¿Alguien más quiere hablar de la sabiduría, de los misterios de Dios, de
del fruto de toda esta sabiduría. ¿Un comentario, pregunta más? ¿Algo que se quedan antes de cantar así? Gracias, Carola. Gracias. Algo chiquito nomás, que, o sea, Cristo es la sabiduría de Dios porque es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Sí. Y Dios siempre se ha querido comunicar con su pueblo, advertirles por los profetas, ¿no? Restaurar, nuevos comienzos, ¿no? Entonces, eso es un poco la sabiduría de Dios, su palabra, lo que dice. Y como somos un pueblo de bendición, porque venimos del padre de la fe, Abraham, siempre lo que digamos cuando tiene la gracia de la palabra, aporta, ¿no? Entonces, y nos da la oportunidad de decir, no, eso no es mío, eso lo dice Dios, ¿no? Eso nada más. Sí, es maravilloso, ¿no? Es Cristo que encarna pues el mensaje de Dios, la revelación de Dios, el carácter de Dios, ¿no? Entonces queremos conocer más de Dios y su sabiduría es Cristo, ¿no? Y el verbo hecho carne, ¿no? Muy bien, vamos a ponernos en pie, vamos a cantar. Otra de las canciones que hemos aprendido en esta serie es esta canción sobre la bondad y el amor de Dios, y vamos a cantar juntos. Te amo, Dios, oh, tu gracia nunca falla, tu amor siempre ha sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, cantaré, bueno eres mi Dios. Te amo, Dios, oh, tu gracia nunca falla, tu amor siempre ha sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, yo cantaré, bueno eres mi Dios. Tú has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gran bondad. Con el aliento que regalas, cantaré,
y cantaré, cantaré. Bueno eres mi Dios. Oh, cuán bueno eres mi Dios. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Por toda mi vida entregada a ti, rendido estoy, Señor. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Por toda mi vida entregada a ti, rendido estoy, Señor. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Tú has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas. Cantaré, bueno eres mi Dios, y cantaré, cantaré. Bueno eres mi Dios, y cantaré, cantaré. Bueno eres mi Dios. Sí, Señor, tú has sido bueno todos los días. Tú has sido bueno, Señor, cada instante, cada momento, y podemos confiar y descansar en ti, Señor. Permítenos entender más y más de tu misericordia, de tu bondad y de tu sabiduría, Señor, que gobierna todo lo que tú haces, Señor, más allá de lo que nosotros podemos entender y comprender con nuestras mentes limitadas. Poder confiar en tu amor, en tu bondad y en tu sabiduría. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Tenemos algunos anuncios, pero antes de los anuncios queremos tener una pequeña oración por Anne, que está partiendo unos meses a Alemania. Anne, por favor, un ratito para orar por ti. Anne es misionera y ella está partiendo, ¿cuánto tiempo? ¿3 meses? 3 meses a Alemania. Cuéntanos un poquito lo que vas a hacer ahí en Alemania. Bueno, solamente por la gracia de Dios puedo estar aquí y por casi 100 personas que oran por mí y también me apoyan financieramente. Así que mi trabajo en Alemania va a ser visitar a esas iglesias, a esas personas, contarles un poquito lo que Dios está haciendo aquí en Perú a través de mí. Y también voy a disfrutar con mi familia. La semana pasada ha nacido mi última sobrina, ya soy tía de 17 sobrinos, entonces voy a disfrutar con ellos también. 17, a ver, que multiplicarse más. No. Muy bien, está bien. Entonces, oremos por ella. Son 3 meses de intenso trabajo, porque es visitar, contar lo que Dios está haciendo a través de su ministerio y claro, también renovarse con la familia y todo eso. Y es intenso, se vamos a estar moviendo mucho y oremos para que Dios renueve fuerzas, visión y pueda estar regresando y también siguiendo con la obra que Dios le ha encomendado y también muchas cosas más que puedan venir en el futuro. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para orar por ellas?
Señor, gracias por la vida de Anne, gracias por su ministerio, gracias, Señor, porque tú la has traído aquí, Señor, a nuestro país con un propósito. Tiene que ver con tus planes, tu voluntad, tu soberanía, Señor, tu sabiduría en llenarla, Señor, de capacidades, de dones, talentos, habilidades que puede dar y que puede compartir con otras personas. Y ahora, Señor, en este tiempo de regresar a su país, que pueda llevar, Señor, el mensaje de lo que tú estás haciendo y también, Señor, pueda conectarse con todas esas personas que tú has provisto en su camino para que estén orando, intercediendo, apoyando el ministerio que tú le has dado, Señor. Bendícela, dale fuerzas, que pueda completar todos los planes, metas y también renovación personal y reencuentros familiares que son tan importantes en nuestra vida. Bendícela, Señor, y que pronto podamos tenerla de vuelta y seguir mirando juntos lo que tú vas a hacer en nuestra ciudad. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Anne. Que tengas buen viaje el martes ya, ¿no? Ya el martes, así que tomen asiento, por favor. Muy bien. Algunos avisos. En primer lugar, bienvenidos a Café. Si es primera vez que vienen, tenemos una mesa de bienvenida a la salida. A la derecha ahí nomás hay unas bolsitas, hay un material para que puedan llegarse información de Café, por ahí compartir contactos. Tenemos redes por medio de las cuales nos comunicamos, Café Iglesia en Facebook y en Instagram. Y también tenemos Café Lima, también en Facebook e Instagram, donde están todas las actividades culturales. Café, parte de su visión es crear espacios de encuentro entre el mundo del arte, la cultura y la fe. Hoy tenemos una oportunidad especial, ya se dieron cuenta al entrar, tenemos feria, hay varios feriantes allí, así que ya saben que lo que tenemos que hacer con ellos es apoyarles, tomen fotos, pídanle sus Instagram, sígalos en las redes, compártenlos, hagan stories, todo lo que pueden. Eso ayuda mucho, por supuesto. Si algo de lo que ellos están haciendo en su arte les gusta, también compren algo, llévenlo a casa, pero sobre todo buenas conversaciones y buen apoyo. Y además hoy día la feria va a estar acompañada de una serie de actividades. Desde las 3 de la tarde de actividades, a las 3 va a estar José Guayqui compartiendo música ahí en el patio en vivo. A las 4 va a estar Carlos Soto, tiene una sorpresa, no sé qué va a cantar Carlos, pero ya vamos a ver ahí, va a ser una pequeña presentación a las 4 de la tarde. A las 5 hay teatro para niños aquí con las aventuras de Perrucho, es una obra muy bonita, a las 5 de la tarde. Y a las 6 ahí hay el Noventango, esto salió última hora, por eso no lo anunciamos la semana pasada. A las 6 de la tarde va a haber un concierto de tango. Este muchacho Fernando Vieira, los dos son argentinos, él toca bandoneón espectacularmente, ella canta y toca guitarra, y yo sé que les gusta esto, va a ser entrada libre, ya, entonces solamente con colaboración voluntaria. Yo sé que son recontra generosos, así que, ¿cómo le dicen eso en el mundo del arte? Pasada de sombrero, le dicen, ¿no? Te deja sombrero. Entonces, pero va a estar buenísimo, así que pueden darse una vuelta, regresar a casa, quedarse toda la tarde como me voy a quedar yo, pero pasemos un lindo tiempo. Y a las 6 este concierto de broche de oro de la feria, entrada libre de Noventango, así que va a estar buenísima toda la tarde. Así como estas, hay muchas actividades culturales. Síganos en Café Lima, ahí sale todo. Y en Café Iglesia, las actividades de iglesia, el Ministerio de la Mujer, el trabajo, pero en las reuniones de mujeres, las cosas que están haciendo, hay varias cosas que se vienen, así que sigan. Y bueno, y esta semana la otra también hay más actividades culturales, hay un concierto de música popular y lírica también que viene. Así que todo eso está en las redes, síganlo para que compartan. Tenemos un grupo de WhatsApp también. Si no estás en el grupo de WhatsApp, avísame para intercambiar números. Y es una lista, es un grupo donde no mandamos memes, estas cosas, no se preocupen. Solamente lo usamos con mucha sobriedad para mandar algunos avisos, algunos motivos de oración o cosas que son importantes. Muy bien. Gracias por venir a Café, creo que no me estoy olvidando nada. Sé que nos vamos a quedar varios nos vamos a quedar a celebrar a Moy y Mari. Ya la semana pasada explicamos un poco de que ellos están dejando la iglesia. Hoy es su último día con nosotros, pero vamos a tener un tiempo lindo de compartir y confraternizar. Así que estamos felices de verles nuevamente. Gracias, Dios les bendiga. Nos vemos.